Cada vez que Jaime Sabines leía sus poemas en público, conmovía a su auditorio hasta las lágrimas y la pasión. Fue el último poeta del siglo XX en reunir a los jóvenes en torno a un verso. Para festejar su 70 aniversario, el 30 de marzo de 1996, acudió a Bellas Artes a dar un recital. Fue él, el festejado, el que ofreció el regalo de sus palabras, de su voz. El teatro estuvo lleno y la multitud tomó la explanada exterior. Una pantalla gigante y enormes bocinas sirvieron para reproducir la imagen y la voz del gran seductor. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Julio Sabines, el padre del poeta, llegó a América a principios del siglo XX tras una curiosa odisea. Los padres, procedentes de Líbano, se habían establecido en Cuba y mandaron traer a sus 3 hijos a la isla. Julio era el menor. Tenía apenas 10 años. El Sabines, que era un joven combatiente, aguerrido, que llegó de Líbano a través de La Habana, fue don Julio Sabines, que andando el tiempo vendría a ser el mayor Sabines. El mayor Sabines se incorporó a la Revolución Mexicana a través de las tropas del general Vidal. Tuvo como compañero de lucha, entre otros muchos compañeros, a mi padre. Cuando los obregonistas tomaron Chiapas, el mayor Sabines fue condenado a muerte. Ya estaba casado con doña Luz Gutiérrez, bisnieta del que le dio nombre a la ciudad de Tuxtla, y habían nacido sus 3 hijos: Juan en 1920, Jorge en 1923 y Jaime Sabines el 25 de marzo de 1926. El mayor fue obligado en presencia de su familia a cavar su propia tumba, según contaba Jorge Sabines, y se salvó del fusilamiento gracias a que doña Luz entregó todos los bienes familiares para comprar el indulto y el destierro a Cuba. La familia Sabines Gutiérrez vivió un año en La Habana y al regreso, el mayor dejó las armas y se instaló en el rancho La Lomita y se convirtió en pequeño agricultor y ganadero. Jaime Sabines recordaba los años en el campo como los más felices de su vida. Él decía muchas cosas. Hablaba, hacíamos poesías todos, uno por uno. Iba haciendo una poesía, él era el jefe de todas, pero él era más chico que nosotros. Y él era muy, muy listo. Una por una va a hacer sus poesías. A una vez lo traíamos a pie. Decía él, porque era muy mal criado: chingadas, cabronas, de aquí ya no me levanto, cárguenme. Y ahí lo íbamos así, como sapo, le decíamos, y lo cargábamos, así lo llevábamos. Pero imagínese, de aquí, de donde están los federales, hasta Tuxtla-Pie nos íbamos. Y era un muchachito bonito, delgadito, y zapateaba que él ya no caminaba. Él desde niño traía eso. No, muy bueno, había en el campo, ¿no? Encontramos una calaverota de res que había muerto. Y en la calavera había una flor. Y le dice él: si te corto, te doy la muerte. Y si te dejo con la muerte. Y una vez, Elba le hizo una entrevista a Jaime Sabines que publicó. En la entrevista a Jaime Sabines, la primera pregunta que Elba Macías planteaba era: ¿cuál es el recuerdo más lejano que usted tiene? Y Jaime empezó un momento, apagó su cigarro, todavía fumaba y fumaba mucho, y dijo: sí, yo habré tenido 3 años. Y mi mamá, con sus amigas, las otras señoras, jugaban baraja en la tarde. Y yo con una canica buscaba, haciéndome distraído, que la canica entrara debajo de la mesa
para que yo entrara a buscar la canica y les pudiera ver las piernas a las señoras. Lo que recuerdo de mi infancia es que mi mamá me llevaba con sus visitas y me hacían recitar poesías. A ver que Jaimito tenía 6, 7 años y ya me echaban los toritos encima. Jaime era un hombre, un niño, más de la aventura que de la escuela, según él mismo me platicaba. Y tenía una gran pasión por un instrumento recién descubierto en Chiapas, que eran los aviones. Además, como un Sabines no iba a ir al río Sabinal. Entonces ahí él se pasaba bañándose y jugando y nadando, hasta que un día su papá descubrió que nunca iba a la escuela. Cuando Jaime terminó la primaria, el mayor Sabines vendió el rancho y fue a vivir con su familia a la Ciudad de México. Solo estuvieron un año fuera. Al regreso a Chiapas, tras una breve temporada en Tapachula, llegaron a vivir de nuevo a Tuxtla Gutiérrez. Ahí Jaime terminó la secundaria. Además de poeta, era aficionado a la pintura. Y aunque no llegó a desarrollar una carrera plástica, fue amigo de muchos pintores. Y dice, bruta, animal, ¿cómo te vas a casar? Me dice, si todavía tienes 15 años. Pero por último, dice, te voy a mandar un cuadro de los que yo hago. De la edad de 12 años me hizo ese. Yo estaba cumpliendo 15 años cuando me casé y él me mandó eso. Estaba en la escuela en Tapachula. Era un amor que nos teníamos. Dice, cabrona, me decía, eres la hermana que nunca tuve, porque ellos solo fueron 3. Estudiamos en la vieja Escuela Secundaria Normal y Preparatoria del Estado, que posteriormente se transformó en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Había un maestro de literatura que era el maestro Jesús Agripino Gutiérrez, que tenía mucho entusiasmo y promovía la literatura. Era maestro precisamente de literatura. Y se editó un periódico, El Estudiante. Ahí tenía una página poética y ahí presentaban a los poetas. Entonces ahí se presentó Jaime. Jaime Sabines dirigía el periódico El Estudiante en 1944. Ahí publicó sus primeros poemas con el seudónimo de Jaisab. Recuerdo pues aquella celebración del Día de las Madres, en la cual en esa mañana, del Cine Alameda, un espigado y muy bello aspirante a bachiller declamó para las mamás, que lloraron todas de emoción. Y en otra ocasión también recuerdo a Jaime declamando a Neruda. Era la primera vez que nosotros conocíamos a Neruda. Y con esta voz que te digo que era inconfundible y que alcanzaba unos registros de una suavidad como de gamuza. Y doña Luz era una mujer extraordinaria, la mamá. Era muy auténtica. Ella no guardaba un secreto ni hacía ningún cumplido. Era hasta mal hablada, ¿no? Y entonces ese entorno de autenticidad, de verdad, es lo que Jaime lleva a su poesía. Y usa un lenguaje en cierta forma comparecido al que usaba en su casa, que sale del molde de las telarañas exquisitas de la literatura de su época, ¿no? El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. El Partido Acción Nacional arranca el proceso interno para elegir a su candidato presidencial. Santiago Krill deja la Secretaría de Gobernación, buscará ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Este jueves el Ejecutivo dará a conocer al nuevo secretario de Gobernación.
El Tribunal Electoral advierte a los partidos políticos que de reincidir en irregularidades durante las campañas del 2006 podrían perder su registro. Con el lanzamiento de 2 misiles, la Marina Mexicana conmemora 88 años de servicio. Durante la presente temporada se pronostican 9 huracanes en el Pacífico y 8 en el Atlántico. Estados Unidos prohíbe la importación de ganado de Chiapas y Durango a causa de la tuberculosis bovina. Continúa la ola de protestas en Bolivia. Manifestantes mantienen rodeada la capital del país. Ahora es Holanda la que dice no a la Constitución Europea. Los detalles de toda la información a la medianoche. Los espero. Legionarias, Bulldog, Siafu. ¿Estás dispuesto a conocerlas muy de cerca? De ellas se dice que son asaltantes en miniatura, pequeños asesinos natos. ¿Mito o realidad? Acompáñanos a recorrer el mundo para conocer la verdad sobre las hormigas asesinas. Sábado, 8 de la noche. Nuestra mirada a la historia. Alberto Díez Gutiérrez, mejor conocido como Corva, fue el fotógrafo que inmortalizó al rostro revolucionario. En Cine del 11. Las hadas son seres fantásticos que se presentan bajo la forma de mujer, a quienes se atribuye poder mágico y el don de adivinar el futuro. Su principal misión consiste en ayudar a cumplir los deseos de los demás. Pequeños milagros. Sábado, 9:30 de la noche. Jaime Sabines tenía 19 años cuando se instaló en la Ciudad de México para estudiar medicina. Fue una época persa porque el poeta estaría lejos de su familia y de su pueblo, pero consiguió neutralizar sus penalidades escribiendo. Cuando terminó el bachillerato, que es la época en que declamaba, se vino a México para estudiar medicina. Y aquí en los estudios de medicina, en las tensas noches de la calle de Cuba, él vivía en la calle de Cuba, enfrente de un cabaret que tenía un trucutú dibujado afuera, que muchas veces Jaime noqueó al trucutú en las noches. Pero lo importante es que aquí en esta estancia de la Escuela de Medicina, ante la presión de las materias de la escuela, las clases de anatomía, el descubrimiento de que para él no era el mundo que había pensado, que no tenía vocación para médico, empezó a profundizar aún más su búsqueda de poeta. De tal manera que al terminar el primer año de la Escuela de Medicina, Jaime había encontrado su voz verdadera. Durante esos 3 años en que sufría yo mucho, todo eso me hacía escribir compulsivamente todas las noches, ¿no? Y así fue cuando creo que me hice poeta. Se vino aquí a México a estudiar medicina en 1945. En Chiapas, pues en las vacaciones nos veíamos y en los bailes nos veíamos, y como nos gustaba bailar a los dos juntos, pues bailábamos toda la noche. Y allá en su casa, en las calles de Cuba, allá en el 3º o 4º piso, ahí tenía su cuarto. Y ahí escribía sus poemas en una libreta de este tamaño. Parecía de esos donde levantan actas los notarios. Aquí en México nos veíamos de vez en cuando, un día del mes de abril, no recuerdo la fecha. Me mandó un telegrama a la casa donde vivía con unos tíos, donde decía que me quería ver, que estaba lloviendo muy fuerte y que los cántaros de agua que caían del cielo le caían también en el corazón porque se acordaba de mí. Y no fui. Y así pasó el tiempo. Y un día que yo no tuve clases,
que no llegó el maestro, salimos en grupo para ir a tomar el tranvía. Pero eso fue ya en junio o julio. Entonces lo vi, me saludó y me dice, te invito a tomar un helado. Bueno, vamos a tomar un helado. Y yo ya no me acordaba del telegrama. Y fuimos a tomar un helado y estuvimos platicando. Y allí se reinició el noviazgo en 47, hasta que nos casamos en 53. Jaime abandona la carrera de medicina y regresa a Tuxtla a trabajar en la mueblería Sabines, que era de su familia. En forma paralela, participó como orador en actos políticos. El general Francisco Grajales había escuchado a Jaime elogiando a su competidor y reconoció el talento del poeta. Ya como gobernador, en 1949, le dio una beca de 300 pesos mensuales para estudiar literatura en México. Jaime se fue de regreso a México. De regreso a México a estudiar letras. Y allí encontró un grupo muy importante de jóvenes escritores que habrían de aportar después grandes logros en la literatura mexicana. Entre ellos estaba nuestra paisana Rosario Castellanos, que también estaba Emilio Carballido, estaba Magaña, estaba Sergio Pitol. Estuvo 3 años en la Facultad de Filosofía y Letras, de 1949 a 1951. En esa época, leyó la novela Ulises de James Joyce, que consideraba fundamental. Decía que con esa novela se había dado cuenta de que podía decirlo todo, pero con elegancia. En ese entonces también conoció a muchos literatos que no necesariamente estudiaban en la Facultad de Filosofía y Letras, como a Arreola, a Juan Rulfo, que se reunían en casa de Efrén Hernández, en donde hizo muchas amistades. Siendo estudiante de letras, escribió los 18 poemas que forman Oral, donde aparecen Los Amorosos y Yo no lo sé de cierto. Un año después, presentó un segundo poemario, La Señal, con el entrañable poema Tía Chofi. Era un hombre verdaderamente inolvidable, un joven con una personalidad muy fuerte, muy poderosa, con un tipo de belleza física muy especial, porque era un hombre delgado, alto, de unos ojos azules, de un azul muy especial. Y además, todos sus movimientos, sus ademanes. Cuando escribió Los Amorosos, que tiene toda esa gama de afirmaciones y negaciones, creo que expresó lo que verdaderamente era él. Los Amorosos fueron escritos en 1949, pero Los Amorosos fueron en muchos sentidos como un vaticinio de los temas esenciales de mi poesía. El amor, la soledad, la presencia de la muerte y el amor a la vida, fundamentalmente. La etapa en que estudiamos quedó muy grabada en mi memoria, porque conversábamos todas las tardes en el café, en el patio, un grupo que fue interesantísimo, el grupo de la facultad, porque estaban los muchachos que venían, hijos de los refugiados o refugiados españoles. O Jaime, lo recuerdo también, en alguno de los corredores, con su cigarro, tenía unas manos muy hermosas, un cigarro constante en la boca o en la mano. De esto resulta la espléndida obra iniciática del Oral,
un pequeño libro de poemas grande en profundidad, editado por el gobierno del estado de Chiapas, por cierto, la primera edición, en la cual ya su voz es absolutamente suya, no se le notan influencias, y es un poema maduro, un poeta maduro, y siendo muy joven. Y de pronto estaba aquí en México y lo invitan él a conocer a Pablo Neruda, él era todavía joven, y dice que bueno, que entró como quien entra a una iglesia y de pronto se tropieza con una charola donde dice, deposite aquí su donativo para la publicación del Canto General. Entonces dice que se le cayó el alma a los pies, dice, si Pablo Neruda necesita hacer cooperacha para publicar el Canto General, yo que pretendo ser poeta, ¿qué le voy tirando en esta vida? Jaime decía que era necesario comprometerse, en aquella época era pues bastante de izquierda. Rosario Castellano siempre estaba en el mismo grupo que nosotros, y entonces pues hablábamos de poesía, hablábamos de la situación del país. Jaime siempre hablaba de Chiapas, porque pues Chiapas estuvo siempre en su corazón, y luego a veces salíamos de la facultad hasta el jardín de Santa María con su kiosco. Entonces íbamos y nos sentábamos en una banca y conversábamos. Ese era otro espectáculo extraordinario, porque siempre desde niño supo leer poesía. Entonces tenía una voz magnífica y leía sus poemas y los leía extraordinariamente bien. Aparte de que sabía escribir, sabía leer. Y la poesía es para ser leída también. Y además, perdiéndole el miedo, incluso a lo que fuera ya, pues un poco cursi, porque él a veces llega como al límite de la cursilería, pero nunca llega a ser cursi. La primera vez que publicó Oral, éramos novios todavía. Yo lo acompañé algunas veces donde se lo estaban imprimiendo, ¿no? Oral. Y ahí él se ponía a corregir las hojas, pues, del... Jaime Sabines regresó a Tuxtla Gutiérrez en 1952 y ya no volvió a la Facultad de Filosofía y Letras. Luego casó con Josefa Rodríguez, Chepita, su novia de la secundaria. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. ¿Sabes cómo distinguir un miedo de una fobia? ¿Conoces hasta dónde pueden influir en tu vida cotidiana? Descubre de qué manera se pueden superar. Diálogos en confianza, miedos y fobias. Jueves 9 de la mañana. Conduce Lilia Silvia Hernández. Llegó el momento de mover el cuerpo a ritmo jarocho. Escucha lo que puede curar la saliva de los murciélagos. Y los que también están presentando el nuevo disco son los del grupo Elefante. Este lugar es famoso por sus perfectas olas para practicar surf. La uva puede sembrarse en cualquier parte del país. De todo lo mejor con María Royce. Domingo, 2:30 de la tarde.
Participa en el primer Congreso Nacional de Investigación Estudiantil y presenta tu proyecto científico. No pierdas esta oportunidad e inscríbete antes del 10 de junio. Mayores informes a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Soluciones creativas a los problemas nacionales. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Tu cuerpo está a mi lado, fácil, dulce, callado. Tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados, y yo te miro y fumo y acaricio tu pelo enamorado. En primer lugar, Jaime era un gran poeta. Y esta forma de sentir el mundo, de estar como un testigo de la vida. Por eso decía que quería olvidarse de la retórica, pero no de la poesía. Yo fui a Chiapas de vacaciones. Todos los años llegaba yo en diciembre y enero de vacaciones. Pero mi padre en los primeros días de febrero de ese 1952 sufrió un accidente muy grave y me quedé 2, 3 meses. Cuando vine a ver ya no era tiempo de regresar a Filosofía y Letras. Entonces me quedé en la tienda de ropa, que fue una experiencia tremenda para mí, 7 años inolvidables. La única ventaja que saqué de la tienda de ropa fue que allí escribí Tarumba. Y allí vendiendo telas, allí vendiendo sedas, cabeza de indio, lonas, crepé, etc. Jaime fue adquiriendo también algo que es fundamental en su poesía, el gusto por el trabajo ajeno a la literatura. Jaime nunca desempeñó tareas que estuvieran ligadas con las letras. Vivía aquí en Tuxtla. Ya había publicado Oral y La Señal. Y mi padre tenía que pasar por la calle donde a las 7 de la mañana Jaime Sabines estaba barriendo la banqueta y le preguntó: oiga, don Oscar, este muchacho que publicó este poema, ¿es su hijo? Y mi padre, por supuesto, le contestó que sí. Y le dijo: mándemelo usted porque me gustó el poema. Yo me armé de valor, tenía un cuaderno con 8 o 10 poemas más, y una tarde fui a visitar a Jaime antes de que cerrara él las cortinas metálicas de su tienda. Llegué, me presenté, le dije quién era y me dice: bien vale la pena que 1 hora antes baje yo la reja metálica, la puerta metálica de mi tienda y entremos a mi comedor que ya está allá atrás y platicamos. Y le digo que le debo todo y que me enseñó todo, porque en el centro de la mesa me puso 3 libros. Uno era Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, el otro era Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, y el otro era Trilce de César Vallejo, y también me puso en el centro de la mesa una botella de ron Castillo. Y empecé a llegar casi todas las tardes a platicar a la tienda El Modelo con Jaime, donde lo veía actuar como un gran vendedor de telas, y por supuesto tenía mucho éxito aquel muchacho guapo que era
que era Jaime. Fui más afortunado todavía porque en esos meses Jaime estaba escribiendo tal vez el poema que más me gusta a mí, que es Tarumba. Para mí es el más grande poema de Jaime. Y lo estaba escribiendo como escribió gran parte de toda su poesía en esas libretas largas, negras, donde se llevan las entradas y salidas y registros de las cuentas de la administración de la tienda. Ahí en ese cuaderno de pasta negra. Y allí los muy adolescentes, futuros escritores, llegábamos a ver a Jaime Sabines deslumbrados con la lectura de oral, deslumbrados nuevamente con su voz y su presencia. Entonces ahí, en la mesa de la trastienda, Jaime nos hacía el inmenso favor a nosotros, los adolescentes, de leernos el libro que estaba escribiendo en ese momento, que es Tarumba. Tarumba, uno de los libros fundamentales en la poesía mexicana. Y allí, sobre el mostrador de la casa, de la tienda, Jaime, mientras medía los metros que le había comprado una marchante, nos decía a nosotros con su voz perfecta: el poeta debe de ser libre, independiente, nunca sujeto de nadie, solamente las letras serán su sustento. 7 metros de cabeza de indio. Entonces, era un contraste siempre enorme, el gran poeta haciendo las cosas de todos los días. Pues nosotros vivíamos en la parte de atrás de la tienda, que Jaime quedó como administrador. Allá nació Julio, Judith y Julieta. Y Jazmín. Nos volvimos fanáticos del cine. Entonces íbamos cada vez que había estreno de cine, todas las tardes o en las noches. A las 7:30, 8 de la noche cerraba la tienda y ya nos íbamos. Cargábamos con los hijos 3 o 4 veces a la semana. Un hombre juguetón, regañón, por supuesto, como todos los papás somos. Le gustaba mucho el dominó, cosa que yo nunca pude aprender. Le gustaban los juegos de mesa, el turista, etc. Y el ajedrez, él me enseñó ajedrez desde muy pequeño. Nos leía poemas, cuentos, nos leía mucho La vida del buscón, Quevedo le fascinaba. En fin, nos leía cuentos de las 1001 noches, nos leía poemas. En casa era como tener 3 papás, porque si mi papá, Jaime, me negaba un permiso para ir al cine o irme de vacaciones a tal parte, recurría yo al otro papá, al papá Jorge o al papá Juan, y ellos me daban el permiso. Y mi papá aceptaba muy bien lo que decían sus hermanos, ¿no? No estaría de acuerdo, pero lo discutían y llegaban a acuerdos, ¿no? Y sus 3 hermanos y él y los padres formaron una familia muy unida. Todos se lo consultaban en equipo. Se decían cosas y hasta con groserías. Pero siempre con mucha identificación, con mucho cariño y con mucha unidad. Ahí no daba un paso nadie sin que lo aprobaran los demás. Él siempre actuaba según lo que indicaba Juan el jefe. De las 3 Jotas, Juan era el jefe, el que ya había empezado a incursionar en la política. Y se saludaban con los hermanos y con los más íntimos amigos, se saludaban de beso, pero en la frente. Juan era el mayor, entonces era al que obedecían todos. Y todos ellos tenían un vicio común, el ajedrez. Y siempre estaban en competencia, pero entre ellos nada más. Pues Juan, después de haber sido diputado, fue muchas veces, fue como 3 veces y también fue senador. Pero una vez que dejó de ser diputado,
puso una fábrica, por el Politécnico, aquí en México, una fábrica de alimentos de ganado, alimentos concentrados. Y allí el chico, el poeta, el meco, era el encargado de repartir desde las 4 de la mañana. En esa época en la Ciudad de México había muchos establos donde se vendía leche bronca, por el rumbo de Coyoacán y por Xochimilco. En esos años de la fábrica ocurrió la muerte del mayor Sabines, en 1962, y la escritura de la primera parte del poema, Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Ese luto paralizó al poeta, y fue 2 años después que logró concluir la segunda parte del largo y desgarrador poema que pocas veces leyó en público, porque las lágrimas le ahogaban la voz. Pasó el viento. Quedaron de la casa el pozo abierto y la raíz en ruinas. Y es en vano llorar. Y si golpeas las paredes de Dios, y si te arrancas el pelo o la camisa, nadie te oye jamás, nadie te mira, no vuelve nadie, nada, no retorna el polvo de oro de la vida. Pues él se puso a trabajar en la fábrica de alimentos de su hermano Juan. Se iba temprano, regresaban al mediodía, entre 2 y 3 de la tarde, comía y se volvía a regresar a la fábrica. Nos llevaba mucho a Xochimilco, tenía una obsesión con Xochimilco y nosotros terminamos aborreciendo Xochimilco. Nos llevaba también a las carreras de caballos, nos llevaba a Chapultepec, a remar. Le gustaba mucho viajar por carretera. Salíamos con los niños en el carrito que tenía a dar la vuelta por el Paseo de la Reforma, Insurgentes. Le gustaba cocinar, hacía mole. Un mole muy rico, y también hacía unos espaguetis muy ricos, unos camarones a la plancha, una salsa que le llamaba él campechana. Le gustaba mucho ir con sus amigos al hipódromo, al frontón. Le gustaba mucho el espectáculo y la apuesta. Aunque no era un jugador compulsivo, ¿no? Era una distracción más, pero lo hacía gustosamente. Y de esa época es el diario semanario que publicó en la editorial Ficción de la Universidad de Veracruz, que la dirigía su antiguo compañero de escuela, Sergio Galindo, y que fue una colección muy importante en la cual tenía participación también su otro compañero de escuela, que era Emilio Carballido. La que se ve en Diario Semanario y otros poemas en prosa, todos materiales escritos sobre la gran Ciudad de México, hay una especie como de abrazo generoso, como de simpatía enorme por la ciudad. Así como un día se había instalado detrás de un mostrador a vender telas, y después había recorrido establos para entregar el forraje sin dejar de ser poeta. Así un día llegó Jaime Sabines a la política, obedeciendo el mando de su hermano Juan, el jefe. Él no era político, él ocupó 2 veces cargos de representación popular, pero de manera circunstancial. Tuvo muy buenos amigos políticos. Juan contendió como aspirante al gobierno y perdió con Jorge de la Vega. Entonces Jorge, para atenuar la situación, le pidió a Juan que fuera diputado, colaborar con él. Y Juan le dijo: mira, Jorge, en realidad, pues, no me siento bien para ser diputado, pero te propongo una cosa, te propongo a mi hermano Jaime. Y así fue Jaime diputado, después de como 3 o 4 días en que Juan lo estuvo convenciendo para que aceptara. Posteriormente, cuando Juan se viene de gobernador, lo trae a él y a Jorge. Jaime trabajaba, según él, de hermano del gobernador, y Jorge el que le alababa los discursos al hermano.
Cuando Juan deja la gubernatura, Jaime aprovecha el haber regresado a Chiapas y realiza el sueño de volver al campo. En 1983, compra un rancho cerca de los lagos de Montebello y le pone por nombre Yuria. Yo estuve unos meses con él cuando recién se cambió a Yuria para ayudarlo. Le encantaba el trabajo al aire libre. Levantábamos piedras y revisábamos los corrales, íbamos a comprar cosas, se descomponía algo y nos las ingeniábamos para que no faltara el agua. En fin, fue una época muy, muy hermosa. No le gustaba la política. La última vez que fue plurinominal fue cuando Salinas fue presidente de la República, que le tuvo que llamar licenciado Salinas a Jaime para que aceptara, porque él no quería. Decía, yo estoy en política, uno porque soy una mariposita que pueden ponerle su alfiler o una escarapela que se pueden poner en la solapa, pero mi sabiduría política es mínima. El que sabía de política era mi hermano. Dice, yo nunca hubiera tenido los tamaños de mi hermano. Me acuerdo que estábamos en el colegio electoral y subían los presuntos diputados a defender sus casos, pero los de la oposición, entonces no existía el PRD, subían a la tribuna y llamaban a los priistas y les aplicaban toda clase de insultos. Y Jaime iba apuntándolo en un cuaderno. Llegó a reunir más de 100 calificativos, no muy agradables, por cierto, ¿verdad? Y entonces él hizo un artículo que lo quería leer en la Cámara. Y un líder ahí del PRI no quiso que subiera. Eso le molestó mucho a Jaime, que Jaime era un hombre que no le gustaba subir en la tribuna. Si iba a hacer eso era una cosa excepcional y no lo dejaron. Se molestó muchísimo. Y dijo, no vuelvo a subir. Y no volvió a subir. Era como un hombre de poder espiritual, Sabines, ¿no? No dejaba de gustarnos que los presidentes o los candidatos a la presidencia buscaran reunirse con el personaje, ¿no? Su cercanía explícita con el salinismo lo sumió en una profunda controversia entre gran cantidad de sus lectores. Su postura ante la insurrección de Chiapas le valió que muchos de sus admiradores se sintieran decepcionados. Sabines declaró a la prensa que el año que estalló el conflicto fue un año perdido para su estado, que el movimiento al principio consiguió llamar la atención sobre la miseria que padecen los indígenas, pero que esas demandas sociales se habían transformado en demandas preelectorales. Totalmente de acuerdo en la posición asumida por Sabines de ser políticamente incorrecto en un momento en el que todo el mundo de pronto se volvió celebrador de la barbarie, ¿no? Celebrador de la violencia, viva la muerte de nuevo, ¿no? Bueno, los jóvenes universitarios se enfurecieron por eso, ¿sí? Porque, ¿cómo? Si es un poeta al que admiro, tendría que estar celebrando mi ideología también, mis puntos de vista, ¿no? Y dijo lo que dijo, ¿no? Una especie de rechazo por la violencia para corregir las cosas. El primer día del año 1994, cuando los zapatistas tomaron San Cristóbal de las Casas, Jaime Sabines llevaba ya 33 operaciones a causa de un accidente sufrido en Tuxtla Gutiérrez. Una caída que lo confinaría 9 años a la cama. Se fijó en un pequeño escalón a la salida de la casa, perdió el paso y cayó y se fracturó el fémur. Esto lo complicó un poco más con la llamada de uno de estos especialistas en acomodar huesos, un sobandero, y pues por supuesto le hizo añicos la fractura, insistió en operarse en Chiapas. La operación fue muy larga y lamentablemente ahí contrajo una infección de Staphylococcus aureus. Ya en México fue operado decenas de veces y la infección persistía hasta que finalmente, años después, 40 operaciones después,
le cercenaron el fémur, se esperaron un año para ver si no reincidía la infección, y después le pusieron una prótesis y vino un largo proceso de rehabilitación que ya casi estaba completo cuando volvió a enfermar de cáncer. No se quejaba de dolor. Lo veíamos a él muy triste, muy acabado, pero él no se quejaba, no lo oí quejar. Él verdaderamente demostró un lado de su carácter estoico. Cada que entraba al quirófano decía, esta ya es la última. Estoy seguro, pero no era así. Tenía una Biblia en su buró. No era religioso. Creía en Dios, pero eso de ir a la iglesia, a misas, esas cosas, no. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Los poemas de Jaime Sabines se transmitían de boca a boca, y eso fue evidente cuando empezaron los grandes homenajes al poeta, con recitales muy concurridos. El público sabía de memoria los poemas y ovacionaba al autor. En esos momentos, Jaime Sabines parecía haber alcanzado un equilibrio mágico. Por un lado, la vida del campo, y por el otro, el reconocimiento del gran público, las traducciones de sus poemas y los premios. Porque yo le decía, oye Jaime, ¿cómo haces los versos? Muy fáciles. Yo me levanto a las 5 de la mañana, porque ya tengo necesidad de fumar. Voy y me hago un Nescafé, porque a esa hora ni Chepita ni nadie se va a levantar para hacerme un café. Pero un Nescafé cualquiera lo hace. Nada más caliento el agua, le pongo su Nescafé y al primer sorbo me fumo mi primer cigarro. Él fumaba delicado sin boquilla. Entonces me levanto y me pongo a escribir. Bueno, ¿cómo te pongo a escribir? ¿Cómo? Y se das cuenta que algo te va dictando el verso. Haz de cuenta que tú nomás estás escribiendo lo que estás oyendo. Le digo, ¿sí? Y yo escribía de 5 a 7. A las 7 dejaba yo de escribir, ya me levantaba, me rasuraba, bañaba, desayunaba y ya salía a la calle, y ya hasta el día siguiente. Entonces casi nunca reescribo. Casi siempre salen las palabras a flor de piel, a flor humana. Salen y en mis libretas puedes ver que tengo pocas correcciones, que no me meto a elaborar un poema. El poema sale como un fruto. Me decía que los niños no hagan bulla. Entonces les decía que se quedaran, que no hicieran pues bulla, que estuvieran quietos, porque su papá iba a escribir, que necesitaba que estuviera todo silencio. Ellos de niños se asomaban a la ventana a ver a su papá. Y luego iban y me decían, pero si no está escribiendo mi papá, está nada más agarrándose la cabeza de ese. Sus grandes amigos literarios fueron Juan Rulfo, Efraín Huerta, Rosario Castellanos. Bueno, a él le encantaba fomentar el malentendido con críticas a la poesía de Octavio Paz, pero en la biblioteca está toda la obra de Octavio Paz perfectamente leída por Jaime Sabines, ¿no? Él admiraba muchísimo a Octavio Paz como ensayista, como escritor, y reconocía 2 o 3 grandes poemas, ¿no? Él llevaba una buena relación
personal con Octavio Paz. Se hablaban por teléfono, se veían contadas ocasiones, pero se reunían a comer, a cenar. Yo creo que hay una cierta mezquindad de parte de Paz. Cuando la reunión de poetas, a Paz le cayó muy mal que nadie tuviera en la mente un poema de Octavio Paz, y que en cambio cuando aparece Sabines y que empiezan a gritarle página 48, página 37, la cojita está embarazada, vuelo de noche, no es que muera de amor, tarumba. Es decir, la gente se sabía y se sabe poemas enteros de Sabines. Paz era un intelectual excelso, no hay nada que discutir. Jaime Sabines era un artista y no significan lo mismo. Son dos terrenos totalmente distintos. Uno era hombre de ideas, el otro era hombre que se manejaba con la inteligencia de la piel. Era un hombre de sensaciones, ¿no? Octavio Paz, por ejemplo, no fue un hombre mezquino con Sabines. Fue un hombre enormemente generoso, ¿no? Las palabras de Octavio Paz en Poesía en Movimiento sobre Sabines son absolutamente sueltas, ¿no? Este pleito inocente entre los pazianos y los sabinianos en una cierta época, ¿no? Era francamente inocente, a fin de cuentas, ¿no? No le gustaban los experimentos formales de Paz, la manera de acomodar las palabras, de hacer dibujos en la página con la palabra. Y pienso que le parecían un tanto demasiado razonados. Y él veía la poesía un poco más emotiva, donde el razonamiento vital estuviera más en el fondo, que no fuera evidente la razón sobre la emoción. Era de un hombre enormemente cálido, amistoso, un beduino enloquecido, chapaneco, mal hablado, humedecido, viejero. Le encantaba el trago, le encantaba la parranda, pero creo que más que nada le encantaba la conversación con los amigos. Jaime Sabines murió el 19 de marzo de 1999. Su obra ha quedado reunida en el libro Nuevo Recuento de Poemas, que se editó por primera vez en 1977, donde están todos sus poemarios: Oral y la Señal, Adán y Eva, Diario Semanario, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, Tarumba, Yuria, Mal Tiempo y otros poemas sueltos. Cada nueva edición, Jaime Sabines aumentaba y quitaba poemas. Hasta ahora se han vendido incontables ejemplares de este libro, además de las numerosas ediciones de lujo y populares donde se reproducen los poemas más famosos. A él le sorprendía un poco esto de la fama, ¿no? Salía al supermercado y lo reconocían. Y él lo atribuía mucho a la televisión. Luego bromeaba diciendo que es que me estoy volviendo el Pedro Infante de la poesía, ¿no? O el abuelo Cruz de la poesía, ¿no? Mientras que Octavio es el Hugo Sánchez, yo soy el abuelo Cruz. Y alguna noche también en un cabaret aquella fichera que le pide, bueno, primero le dice, ¿usted es el poeta Sabines? Dice, pues sí. Dice, ¿y me escribiría un poema? Dice, por supuesto. Dice, consígame un plumón. Y ya lo consiguió esta mujer. Dice, ahora levántese las faldas, porque literalmente le voy a escribir un poema. Y en los muslos le escribe el poema. Un ser humano completamente consciente de lo que un ser humano es, con todas sus contradicciones, con toda su necesidad de amar, con toda su ternura, porque también Jaime es muy tierno en lo que expresa. Era un hombre muy lleno de encanto y muy lleno de vida y muy lleno de tropezones, y no nada más el que lo llevó al quirófano y a todo el horror, sino tropezones con la existencia. Como buen poeta siempre andaba con la cabeza en otro lado. Creo que para todos los poetas que empiezan a leer, es una poesía que siempre marca la de Jaime Sabines, ¿no? Y se dio a la vida con enorme fuerza, con enorme gusto. Nunca se sintió ni con un halo especial, ni consagrado, ni con una estrella en la frente.
Todos los poemas son celebratorios de la vida, aún los que hablan de la muerte, ¿no? La muerte es la que me ha dicho, vive, 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 intensamente, ¿no?